¿Han ustedes visto los corazones que están en las campañas que tienen los colores de tu país? México, Francia. Sí. Hace alusión a que te vayas más con los sentimientos que con la cabeza, ¿no? Incluso con los partidos lo hacen. Entonces, ¿qué te están pidiendo? Más corazón que cabeza. Usa más el corazón que la cabeza, ¿no? Más sentimiento. Bienvenidos al Ágora Pop. Amigos, bienvenidos al Ágora Pop. Soy Eric Baudelier. Diego Valdés aquí en la esquina superior derecha, acompañado de Eduardo Méndez, @Eduardo Lalop en Instagram. La love como la amor. Aquí Daniel Rivera informándoles. ¿Sí o qué? ¿Sí estoy o no estoy? el chiste más malo de la Amigos, presentación. en las noticias pasadas, el podcast pasados, hablábamos de los sentimientos, la relación que hay entre los sentimientos y la política de las emociones, ¿no? Muchos libros hemos visto con ese título y justo manejan esto, qué tanto la política, trata las emociones para llegar a algún cierto público, ¿no? Uh-huh. Empezábamos con esto, ¿no? Se necesita más, para una elección la gente busca más corazón que cabeza. Y las emociones o los sentimientos son cosas que se buscan para justificar algo, ¿no? Yo creo que AMLO, el sentimiento de venganza, güey. No, para un ejemplo aquí muy cercano, ¿no? El sentimiento de venganza, lo que nos hizo el PRI, el resentimiento. No sé, Trudeau en el libro La política de las emociones de Tony Aria. Él habla de Trudeau como el amor y darle un sentimiento a cada político y darte cuenta de que esto es tan real, o sea, la política se rige meramente por emociones. ¿Está esto bien? ¿Está esto mal? O sea, debería de manejarse así la política. La democracia es una democracia basada en el voto de tu corazón, no en el voto de tu cerebro. ¿Estás votando por algo bueno o estás votando por un sentimiento que te está dominando? Aquí el paradigma es, güey, pensar que mucha gente piensa, güey, que la política está como llevada por razones como meramente, pues, por decisiones racionales. O sea, mucha gente dice, no, pues es que si es político es porque debe saber. Si es doctor en tal es porque esa gente se lleva más por la razón que por los sentimientos. Cuando la verdad es que no, güey. O sea, hay muchos movimientos políticos, elecciones, gente que está en el poder, güey, que es llevada ahí meramente por un sentimiento muy fuerte, muy... Y poniéndonos un poco más filosóficos, tendríamos que pensar en el humano en sí. O sea, me refiero al hecho de, mucha gente dice que el humano es en sí pura lógica, pero no, la misma ciencia y la principal propuesta que se le va, la principal negativa propuesta que se le va hacia la ciencia es que, pues ni siquiera la ciencia es en sí totalmente lógica, sino emocional. Pues, y evidentemente el humano, por consecuente, sería pues de eso vamos a hablar hoy, y para exponer un punto está Eduardo Lalo. Que me gustaría que empezara con su propuesta, a ver, con el argumento principal de este debate. Yo precisamente lo que quisiera decir es, basado en eso, o sea, en la teoría de que a veces los seres humanos como que nos dejamos más llevar por nuestros sentimientos. O sea, pero qué tanto estos sentimientos como que pueden tener efectos en nuestra vida real, o sea, uh-huh. Porque a la hora de que vamos a votar a un político, pues ese político va a tener resultados en nuestra vida, güey. O sea, qué tanto a veces es ese debate, o sea, qué tanto es la mente o qué tanto el corazón nos conduce, o sea, al tomar decisiones, güey. Eso es interesante, ¿eh? Ajá, o sea, a ver, ¿querías comentar algo, compañero? Nada más estás de castroso. No, yo me iba con lo que dice Diego. Creemos que somos partimos de la idea del Homo sapiens. Milán Kundera nos pone como el Homo sentimentalis, ¿no? O sea, mucho de lo que nos guía son los sentimientos. Y nosotros finalmente en algún candidato político lo que buscamos es esta persona que canalice lo que sentimos
Y que lo manifieste. Y lo manifieste para que nosotros irnos con esto. Nosotros buscamos que él manifieste el rencor que yo le tengo a tal partido. El altavoz de los sentimientos. La necesidad que tengo de que esto pase. La esperanza de querer que esto pase. Y nos vamos meramente con los sentimientos, con cuestiones que son más técnicas. Y no para de eso mí se aprovecha mucha gente, o sea, muchos políticos, por ejemplo, en campaña, güey. Tenemos el ejemplo más cercano, ¿no? La persona en el poder ahorita en México es una persona que se aprovechó. Si quieres, para bien o para mal, güey, eso yo no me voy a meter, pero se aprovechó de un resentimiento que guardaba el pueblo mexicano, güey, hacia... Los derechistas. Hacia las élites, hacia ¿no? las élites que venían gobernando, güey, y que, la verdad, dieron resultados, pues, muy cuestionables, y este personaje, güey, agarró ese sentimiento, güey, lo llevó a su máxima expresión y se aprovechó de él para ganar en las votaciones. Pero yo creo que es válido, ¿no? O sea, ¿qué tanto nos podemos igual como disociar? ¿Qué tanto podemos decir que nuestra razón se impone incluso a nuestra naturaleza humana? O sea, si hay como necesidades muy urgentes, si hay sentimientos de enojo, de exclusión, de miedo sobre el porvenir, ¿por qué tendríamos que llevarnos nada más a un discurso donde las razones tienen que dominar el escenario político? Yo creo que también es válido, güey, que la gente exprese sus sentimientos. A lo mejor no debería ser así, pero así lo manejan, güey. O sea, los sentimientos de enojo a lo mejor son por un gobierno mal llevado anteriormente, pero yo creo que sí nos venden como la idea de que esto es lo bueno, no por un sentimiento, no por una guía del sentimiento que la gente tiene, sino por el hecho de decir que esto es lo correcto o esto no. O sea, lo correcto es luchar contra la corrupción. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior fue muy corrupto. Entonces eso fue lo bueno, eso es lo racional, eso es la decisión inteligente. A lo mejor tienes razón, no hay que satanizar el hecho de que la política se guíe por sentimientos. No, quizás no siempre está mal. No es como generalizar. Sí, al final de cuentas somos humanos, ¿no? Y no es como generalizar, no es generalizar. Uno no es de madera. No es generalizar, no es polarizar, decir la razón buena, los sentimientos malos. Uh-huh. Pero yo creo que las decisiones en campaña, güey, sí se dejan, o sea, sí te las quieren vender, güey, como que esto es la opción inteligente, esta es la opción buena. Lo que pasa también es que a veces esta gente que llega por sentimientos, o sea, llega al gobierno y ya cuando tienes que tomar decisiones, exacto, o sea, ya no puedes guiarte nada más por el puro corazón, o sea, tienes que tomar la cabeza y tomar decisiones con la cabeza fría, güey. Es a lo que voy, güey, o sea, igual y los sentimientos están bien y todo, y no estamos, libres de siempre sentir algo, pero no podemos dejar que esto nos domine en decisiones como estas, güey, alguien que va a gobernar, o sea... Es más fácil trabajar con percepciones de sentimientos que con realidades, güey. O sea, es más fácil trabajar con la percepción de querer cambiar algo que con llegar en realidad y cambiarlo, güey. O sea... Sí, o sea, que objetivamente esté cambiando la calidad de vida a nada más sostenerlo como en el discurso es muy diferente, güey. Exacto, güey. O sea, es muy fácil llegar yo como presidente y saber que actualmente se tiene un resentimiento contra la clase social alta porque la clase baja no está viviendo las condiciones dignas y llegar y decirles como meramente como cambiar la percepción, güey. Yo voy a llegar y voy a darle dignidad a los que no han tenido dignidad y voy a cambiar y voy a hacer pagar a todos esos que no pagan. Está bien fácil trabajar con percepciones y con promesas que son... Es el problema de los sentimientos que te lleva a creer las promesas. Pero cuando tienes que trabajar realmente en el hecho, o sea, cuando es realmente cambia esto... Aparte, yo creo que conduce mucho a un desgaste en los gobiernos, ¿no? O sea, de que se generan unas expectativas muy altas y que al final de cuentas no se cumplen, ¿no? Porque topas con la realidad de que igual y no es tan posible hacer todo lo que prometías en campaña, o sea, ¿no? ¿Cuántas promesas del gobierno mexicano no han sido cumplidas? Ajá, muchísimas, o sea, interminables. Y además, ¿sabes qué me parece interesante de eso, güey? El hecho de pensar en esta falacia, bueno, de tener esta falacia, o caer en esta falacia, güey, de decir que a lo mejor la campaña de un político fue muy racional. Expuso, a lo mejor puntos muy, pues, expuso hechos, objetivos, pero la verdad es que si ese político llega al poder, güey, es un error pensar que su gobierno va a estar libre de vicios. Pues va a caer en lo sentimental, va a caer en lo populista, que si quieres.
Sí, güey, aparte yo creo que va con el hecho de gobernar, ¿no? Siempre te vas a encontrar con contradicciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros creemos que igual y el modelo capitalista no es lo mejor que debería de ser para el humano, pero vas a llegar y vas a tener que negociar con estos capitalistas, o sea, no vas a gobernar nada más, o sea, no vas a cambiar la realidad nada más por el hecho de que llegues al gobierno, güey. Vámonos justo con esto que dices, güey, el hecho del populismo, güey, el populismo está basado meramente en sentimientos, güey. Ya sea que tomes un sentimiento de radical nacionalista o un sentimiento radical liberalista, el chiste del populismo es radicalizar a la mayor población que tengas, o sea, no sé. ¿Y no sientes que eso está como muy de moda ahorita, güey? O sea, no sí, pero ya cayó el primer populista, güey, ya está Trump. O sea, pero no les ha servido, sigue Bolsonaro, después ¿cómo se llama el presidente? Boris Johnson. Boris Johnson. Pero no sientes que ahorita como que al menos los países de los que se hablan las noticias, güey, o sea, México, Estados Unidos, Inglaterra, están como muy polarizados, güey, o sea, se fueron como muy pro, contra, Pero fíjate, igual y la lógica no es total o el todo, güey. Boris Johnson es una persona muy preparada, güey. Boris Johnson es muy inteligente, o sea, culturalmente el vato está muy pesado, güey. Siendo que las decisiones que toma son totalmente radicales o habla al peso del plomo. O sea, pero juega la carta emocional. Ajá, ese es el problema, güey, que juegan la carta emocional. Ya, no mamen, somos ositos cariñositos, güey. ¿Quién tiene el arcoíris en su pinche panza, güey? Porque... sí, güey, es lo que estabas haciendo, güey. Nos estamos yendo con los... No yo por hablar de ustedes, la verdad, por sentirme representante de su voz, pero yo siempre he tratado de tomar una decisión objetiva en esas cuestiones, güey. Y el tema hoy, güey, es las emociones y los sentimientos. ¿Qué papel juegan en el desarrollo de la historia, güey? De la historia, güey, de las economías. ¿Tienes algún ejemplo, güey? Tenemos el ejemplo, güey. ¿Qué hubiera pasado? Así lo pongo así sobre la mesa. ¿Qué hubiera pasado, güey, si la persona en el poder en la Segunda Guerra Mundial, el poder de Alemania, güey, no hubiera sido Hitler, no hubiera sido una persona con tantos complejos, güey, con tantos, ideas de superioridad o delirios de grandeza, güey? ¿Qué hubiera pasado si la Alemania de 1945 no hubiera sido liderada por una persona tan propensa o tan resentida, güey, con el hecho de que Alemania perdió, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial? Es a lo que voy, güey. Si te fijas, la misma historia te lo va exigiendo, güey. Ellos ya traían un resentimiento de haber perdido la primera, güey. Y por eso llega este güey. Llega este güey que les dice, no, perdimos porque nos dejamos, pero denme chance a mí nomás que... ¿Cuál es la raza chingona? Ajá, güey. A ver, estamos bien bonitos, vean. ¿Cómo vamos a ser pendejos? Perdimos por un error por ahí, o sea, pero vamos a ganar ahorita. De hecho, muchas decisiones se toman con la pinche cabeza. Las decisiones más estúpidas tomadas en la historia han sido con el corazón. Pero bueno, a mí me parece que incluso es más como un tema, no solo dejarlo como a los líderes, sino que es más profundo, porque queramos o no, los líderes políticos se engendran en las sociedades. O sea, la sociedad crea las condiciones para que lleguen esta gente. Sí, o sea, son el producto de la sociedad, güey. O sea, acuerdo, no podemos decir que este líder llegó y cambió la historia, no. O sea, una sociedad ya tiene una historia antes, güey. De hecho, la otra vez estaba leyendo sobre un historiador español que decía que muchos tienden a creer que Hitler creó el Holocausto. Pero son las condiciones históricas que desarrollaron incluso un colonialismo. Justificándolo. El colonialismo. No es como justificación. Oye, el sobrino de incluso, Hitler. Incluso creo que podemos caer como que en este juego Entiendo de tu creer punto, que pero sí es como peligroso, justificación. Es peligroso, sí. No, sí. pero es que muchas veces los líderes se ven como una particularidad de la sociedad, como Sí. algo extra, Pero o son algo producto. externo, Oye, son producto de, son güey. producto de Bien la dice, sociedad. Pero al ser el la cara reciben toda la culpa. Bien dice el gran historiador mexicano, ¿no? De Tlalpan, de Tlane, güey. Él no lo mató, fue la misma Sí. sociedad. Es que sabes que, güey, eso sí es cierto, güey, o sea, estas figuras, güey, líderes, al ser la cara del movimiento, güey, tienden a ser los que reciben las críticas o la culpa de sus acciones. No, pero ese Son güey un sí, símbolo de no. una sociedad Pero en bueno, sí. hablando meramente de Hitler, güey, ese güey sí tuvo la culpa. Mykoff es un pinche libro Pero plagado Pero, por de- ejemplo, si no hubiera llegado Hitler, hubiera llegado Goebbels.
O sea, no hubiera sido tantito peor, güey. O siquiera hubieran O Mengele. llegado si No su mames. partido, si el partido Pero ya nacional lo están- socialista lo hubiera dado el apoyo, Güey, ya lo están justificando No, como... no es No, justificación. güey. Goebbels Por supuesto que- mató más. Es que No también... mames. Por supuesto que no es También- justificación, pero puedes entender No. incluso los sentimientos de esta gente. O sea, Dilo. ¿cuáles eran, güey, los sentimientos de la gente Di para que abiertamente, desarrollara güey. este Dilo, fascismo, dilo. güey? Lalo O sea, es nazi. Incluso Lalo es nazi, güey. decían, güey, que muchos de estos partidos nacionalsocialistas y que crearon el fascismo eran precisamente de militares que se sentían resentidos con el hecho de que Alemania perdió la guerra y de que aparte culpaban a los líderes políticos Y además las... de que ellos habían cedido en la guerra, o sea que ellos eran la culpa El de que Tratado de habían Versalles, perdido la ¿no? De que guerra. habían Además las firmado el penalizaciones que le pusieron a Alemania, güey. En el Tratado de En el Tratado Versalles. de Versalles de la Primera Guerra Mundial, güey. Ye- No, güey, de la Primera Guerra Mundial cuando les dijeron, su ejército no puede rebasar tal cantidad de miembros, su ejército no puede invadir ningún territorio extra alemán. Lo sintieron como una humillación, güey, y aparte Es que fue no una nos, humillación. no nos vayamos tan lejos, güey. O sea, por ejemplo, ¿por qué ves, güey, que cada vez en Europa, güey, en Europa occidental, güey, van ganando partidos más de extrema derecha, güey? O sea, precisamente izquierda, a partir, güey. no, a partir En de, España, no, en espérate, España, sí, exactamente, a en partir España. de la crisis económica del 2008, güey, que generó un desempleo del 26% en España, por ejemplo, por decir algo, los partidos de extrema derecha como Vox fueron ganando escaños, güey, precisamente porque apelaban a este sentimiento de que si tú español no tenías empleo, ¿por qué teníamos que aceptar inmigrantes africanos, güey? O sea, van apelando a esa desesperanza que hay en la sociedad, güey, o sea, a todos esos enojos, güey. Y van impulsando este odio, güey. Y la gente quizás no se da cuenta. Simplemente se les hace fácil, güey, como que culpar a los inmigrantes del desempleo, Y güey. no saben, güey, que la única intención de la gente que le está diciendo que los inmigrantes quieren su trabajo, güey, es llegar al poder. Sí, güey, o Ajá. sea... Y también hablar del odio francés que ha alimentado las revoluciones, güey. Francia, país de odio y ser mamón, güey. Que les ha servido tanto, güey. Su pinche... Yo estoy enamorado de la Revolución Francesa, güey. El pinche... ¿Cómo canalizaron el odio en mocharle la cabeza a un rey y a Un una rey, reina güey. y en regalar al niño, güey? Eso para mí está muy cabrón, está muy chingón. Y es que llegaron al fondo, güey, pero precisamente por la intensidad de los sentimientos que los dominaban. Pero, o sea, Ajá. yo pienso que es como lo que decíamos anteriormente en el otro capítulo de podcast. O sea, en el anterior capítulo de podcast que evidentemente todos estos movimientos son llevados por un sentimiento político que en un escenario secundario pueden afectar de una manera positiva a la población. O sea, por ejemplo, pensemos en la independencia mexicana, ¿no? Estamos hablando de criollos que querían llegar a un lugar de los españoles y secundariamente esto pues ayudaron al pueblo mexicano. Aspiraban a socialmente ser vistos como las altas castas. Exactamente, Ajá. por altas castas y De ayudaron. hecho, eso es un tema muy importante del que no se habla en la primaria, ¿no? Que, por ejemplo, Hidalgo y ellos O no sea, buscaban, Hidalgo está no como- buscaban la independencia No, de México. no, ellos ellos buscaban buscaban que a los mejores criollos, puestos. que los criollos, doblegaran a Que los... ellos querían ser peninsulares, ellos querían Ajá. vivir como peninsulares. Lo mismo pasó en la Revolución Francesa, güey. O sea, no era una Sí. lucha, no era una lucha totalmente sí, güey, popular, yo ¿no? estoy de acuerdo. Fue una, Totalmente fue una con- revolución burguesa. Sí, Sí, güey. sí, sí, sí. Eran los burgueses los Totalmente. que llevaron en contra sí, de sí. la nobleza, Güey, güey. la a revolución favor, güey. mexicana, güey. La Porque esos revolución güeyes mexicana se llevó a lo estaban pendejo. apelando Sí, güey, fue una pugna por el poder, güey. Estaban apelando al, Sí, a al favor. libre mercado, ¿no? Además también No, pues de ahí desencadena todas las revoluciones burguesas, güey. Bien de ahí se triste, ¿no? vinieron Como un pueblo chingo de- verlo, güey. El Pues que me ayude precisamente, poquito, el que me ayude poquito. ¿Cómo se glorifica la revolución industrial en la educación primaria? O en la Ah, educación bueno, no, secundaria? esa sí está chida. No, Es que la güey. educación- No mames, la revolución industrial, güey. O sea, la revolución industrial fue un cambio fuertísimo a nivel internacional. Güey, traería evidentemente. ropa de tela culera, güey. O sea, no mames, Y ve Y no tu- de Sara. Y no de Pull&Bear, güey. Ve tu ropa, Y no de güey. la India, Agradéceselo güey. a la revolución industrial, güey. O sea, güey, como lo habíamos dicho también anteriormente en otro episodio de podcast, todos los movimientos históricos y políticos están romantizados. Porque apelan a la emoción. Ah, bueno, sí. Porque apelan a la emoción. Y la cuenta el que ganó, güey. Sí, güey, o sea, Es se, el se cero- sobrescribe la historia, güey. O A sea, través de el los ganador de los vencedores. es el que cuenta la historia, güey. La historia está contada a través de los vencedores. Sí. Sí, no, totalmente, güey. O sea, romantizan acciones bien culeras. Siempre he que tenido esa duda. Tú, por ejemplo, no sé si hayas tenido algún acercamiento, pero ¿cómo se contará la conquista del Nuevo Mundo, güey, en España?
O sea, Güey. ¿cómo se verán ellos mismos en ese papel? Yo conocí, le güey, rompimos los cojones a no, la güey, o sea, gente morena. conocí una morra, güey, que, bueno, ella era gringa, güey, pero vivió mucho tiempo en España, Ah. que venía del pueblo donde creció Hernán Cortés, güey. ¿Sabes por qué? Porque las Toluca. historias, Toluca. la mayoría de las historias que nos contamos, güey, están como vistas. Nacionalizadas. No, están vistas por un aliado y un enemigo. O sea, siempre, todas las historias se te las cuentan como alguien con quien hay que empatizar y alguien con quien hay que ver como rival. Sí, güey, siempre Y hay en un México, antagonista, ¿no? siempre hay un Ay, güey, pero antagonista. sí, Y yo en creo que eso México, es muy normal, güey. pero es que en normal. México, por ejemplo, güey, mi duda surge de ahí porque en México siempre se ve como los pueblos, o sea, primero te enseñan qué era Mesoamérica, primero te enseñan cuáles eran los pueblos originarios, los mayas, Que mataban gente, güey. los mayas, los mexicas, pero siempre te los Hacían cuentan como sacrificios. nuestras raíces. Siempre te los cuentan como de dónde venimos y después te llegan que llegaron unos extranjeros barbados en O sea, caballos no con te piel cuentan que blanca. Tenochtitlan estaba matando a todos los pinches pueblos vecinos, eso es cierto. Y eso lo es que te cierto. cuentan es trajeron enfermedades, trajeron vicios, trajeron ¿cómo se llama? Evangelización, pero cuando los mataban ¿Cómo es? la Inquisición. Inquisición. Trajeron la Inquisición. Y nunca te cuentan como, bueno, trajeron eso, pero también trajeron, enseñaron a leer y a escribir, enseñaron, religión, enseñaron, valores. Siempre te lo cuentan como la visión del antagonista y del héroe. ¿Cómo se enseñará en España esa misma historia? Ah, porque ellos fueron el antagonista, ¿no? ¿Cómo se convierten a héroes? Pues así diciendo, güey. Y es muy famoso en las No, películas güey, así. o sea, Que sale que dice que aquí mataban gente y aquí se la vivían es que no se sacrificando. sabe mucho de eso, güey. O Ajá. sea, de hecho, yo estudié en la UAM, Universidad Autónoma de Madrid, y justamente el Día de la Raza era un día que se celebraba en España, güey. Y aquí es como casi como de luto, güey. Ajá, güey, o sea, fue muy cagado porque en las universidades me encontré como muchos letreros, muchos carteles que decían, este día no es para celebrar, este día es para estar de luto por todas las culturas que se mataron en América. Pero eso es como No la mames. contracultura Y española. es la contracultura Qué española. cagado los, ser los chairos de mexicano. España, ¿no? Los chairos de España, güey. Ponían No, ese- güey, ahí te va. Los No, chairos. no me voy muy lejos, güey. Y los seguidores de Franco dicen, a huevo, llegamos a conquistar un nuevo mundo. Sí, güey, hay ese debate en España, güey. Güey, o sea, y no me voy muy lejos, güey. Yo le preguntaba a mi morra, ¿cómo se vivió el nazismo en Alemania? Ah, ¿Tú qué cabrón. sabes de Ay, Alemania? cabrón. Güey, y, o sea, y Su ella- novia es de Alemania. mi novia es de Alemania y me decía, o sea, aquí en nuestra educación no se habla tanto de todas las matanzas que hubo en... Que es como un tabú. Sí, güey. O sea, te lo juro, güey. O sea, ella Ponen me decía... a los judíos como ella malos, me, ¿no? ella me decía algo muy cagado, güey. Me decía, aquí en Alemania no se puede poner como una bandera el día ¿cómo llamarlo? Como... Del right. Del Reich, sí, güey, exactamente. Sí. No, o sea, tú no puedes poner una bandera... en el Because que- that was not no, alright. no puedes poner una bandera de Alemania como sintiéndote con ese orgullo alemán. Porque es raro, me decía, siento algo raro. Porque la sociedad cambió, pero ¿sabes qué? Yo siento que la sociedad sea, alemana el- se vio obligada a cambiar, güey. El nacionalismo alemán está como penalizado, Sí, ¿no? sí, güey. Así Ah, está exactamente, güey. penalizado. Literal, Está está penalizado. penalizado. O sea, ella me decía, güey. si yo pongo una bandera de Alemania en mi casa me siento Bueno, es rara. nazi. ¿En serio? Sí, güey. O sea, una bandera no nazi, una bandera de Alemania. O sea, tú dices, no sé, el día de la bandera aquí en México, ¿no? Ah, güey, pongo mis banderas y hago desmadre. En la los pongo azotea, como con el tacos, pinche ¿no? perro con la payada Ella me azul. decía, el día nacional de Alemania no es muy común que veas banderas alemanas en todo el puto país porque existe ese El nacionalismo esa alemán llevó vergüenza, a güey, esa esa vergüenza, matanza, güey. ¿no? Como que... existe esa vergüenza. Son las Ah, banderas está cabrón. alemanas cuando- Fíjense, hay en los ese mundiales, sentimiento ¿no? que se impone, la vergüenza, güey. Se Ese impone la sentimiento. vergüenza sobre todo el orgullo nazi, ya iba- sobre Alemán. todo el orgullo alemán, se impone la vergüenza nazi. Porque saben su papel en la historia, güey. Saben lo que hicieron. Sí, saben lo que hicieron, o sea, Se pasaron del... Es y que lo esos cagado. güeyes sí, O sea, ¿sabes no- qué me parece también muy, muy interesante, güey? Como estas emociones que, pues, fueron parte de un momento histórico. Hablemos de, por ejemplo, España, ¿no? España contra todo el territorio de América, 1492.
Entonces, después de todo ese momento, después de tantos años, güey, son sentimientos que todavía se tienen, güey. Eso es muy cagado, güey. Ah, no mames, el odio a los gachupines, güey. Sí, no es mal güey. pedo. Yo sí veo españoles aquí. Sí, y sí digo, estos güey. güeyes que hacen aquí Obvio, güey, vinieron a obvio, la segunda colonización y saco mi machete y me emputo. Güey, hablamos del Lo siglo- correteo Oye. con mi machete. Y lo quiero sacrificar. Y digo, Hablamos, güey. vamos a sacarle el corazón a ese güey. ¿Por qué trae el corazón adentro? Güey, no nos vamos muy lejos, güey. Hablamos del pedo de Estados Unidos contra México, siglo XIX, güey, Santana, güey. Es más reciente. Es más reciente y aún Pero, se conserva, güey. no, güey, Y aún pero se fíjate que conserva, ahí yo güey. siento que el occidentalismo concilió, güey, la pelea que teníamos, güey. También pasa con Argentina y las Malvinas, güey. Con Argentina e Inglaterra, esa como disputa política, güey, también está como muy a flor de piel, güey, todavía. Y eso que O ya sea, tienes del siglo Eso pasado. es muy curioso, güey. O sea, yo siempre me ponía a pensar mucho, pues viviendo afuera, güey, como estos recelos, emociones que se fueron postergando hasta generaciones actuales, güey. Es increíble cómo las emociones pueden guardarse generacionalmente. Pues es güey. que también ese es un papel importante de la historia, güey. Hay un dicho muy popular que dice, aquel que olvida su historia está condenado a repetirla, güey. Exactamente, tu historia, güey. No es que la vayas a olvidar, güey. Pero fíjate, lo que deberían de decir ahí es como más bien ten en cuenta que las emociones pueden destruir la historia. O sea, el resentimiento O de modificarla. Hitler. O sea, güey, tú destruyó contra la España, historia, güey, ¿qué güey. tienes que ver ya, güey? No, O pues sea, ya no, ya no, nada. güey, pero se mantiene, güey. Yo- No, güey, hoy ya pero no los soy- españoles sí sienten cierta superioridad, No, güey. Es, Pero- es de los dos sí. lados, ¿Quién es sabe? de los dos lados. ¿Quién güey. sabe? Te lo Porque juro soy que es de español. los dos lados, güey. Pero, Sí, güey. pero sí, ¿Cómo? sí un sentimiento como de, o sea, hay mucha gente que dice, no, es que nos conquistaron, es que nos invadieron. ¿A ti? Ya, a ti No ya te güey. invadieron, sí, A güey. ti ya no. Sí. O sea, tú ya no eres ese indígena que luchaba por una autonomía, güey. Güey, o Tú sea, ya eres un mestizo, güey, que aunque no quieras tienes parte indígena, parte europea, güey. Hoy en día somos la raza latinoamericana, ya no somos los mayas, ya no somos los aztecas, güey. Ni los mexicas. Ya no somos aquellos, güey, que recibieron a esta gente extranjera. ¿Por qué el sentimiento todavía está ahí? Ah, fíjate. es lo la que decía, emoción de güey. odio, sí. eso es ahí, güey, o sea, decíamos, evidentemente, Santana, Estados Unidos, güey, todavía se mantiene ese sentimiento, No, güey. güey. Sí, también. No, ¿cómo no, chingado, no, no, güey. güey? ¿Cómo Se chingado? occidentalizó, güey. Estados Unidos hizo el befo de, Es que, de ¿sabes qué? México. Es que Güey. tú no viste, o no sé si viste, pero cuando pasó este pedo de la toma de la casa en Washington, güey, cuando fue este güey de los supremacistas que llegaron los simpatizantes de Trump a tomar el palacio, güey. Ajá, el Había Capitolio. mucha gente, güey, el Capitolio. Había mucha gente, güey, que ponía de chiste si quieres, pero sacaba el tema, güey, de ahorita que Estados Unidos está con ese pedo hay que retomar Texas. Sí, güey, No sé si viste, claro, güey. Ahorita claro, que Estados Unidos güey. está distraído, hay bueno, que agarrar claro, el güey. resentimiento por el Y, territorio. y eso ya Ay, tiene pues muchos sí, años, güey. güey. Si ¿Qué llega, resentimiento si había llega, en el siglo XIX si con llega un Santana, güey? político y lo primero que dice es voy a recuperar Texas y California, güey, gana. Pero a No lo mejor mames. es por... sí, exactamente, porque hay mucha gente que todavía tiene ese sentimiento de decir, güey, nos Sí, robaron. güey, obvio, Este- obvio, sí, Este güey. pendejo lo vendió. Santana es visto como un enemigo, díganme que no. Sí, Santana es güey. visto como un traicionero, como un- como sí, güey, el que como un traicionó enemigo a del México, Estado, el güey. que vendió Pero yo creo que lo interesante de eso es que tú planteas de una cosa que pasó en 1800, güey, o sea, tiene 2 siglos esa madre, güey. Entonces, eso está interesante, güey, o sea, cómo la historia sigue vigente, güey, a pesar de todo ese tiempo, ¿Por qué? güey. Porque ya no somos aquellos, güey, que fueron conquistados. No. Todavía yo creo que los nazis tenían una justificación porque los que llevaron el Partido Nacional Socialista al poder, güey, eran militares que pelearon en la Primera Guerra Mundial, que perdieron la Primera Guerra O sea, Mundial. hay relación, Esos ¿no? güeyes Es una todavía relación en la directa. vida les tocó vivir eso, entonces por eso tenían ese Ya no resentimiento. son gente que. Pero de nosotros generaciones. no. Y aún así seguimos como con esas ideas, güey. Pero también es por la educación primaria que se imparte en México, ¿no? O sea, No, hoy güey. en México todavía te imparten Güey, como... pero es te universal, debes saber, güey. pero no, o sea, es sí, universal, güey. es o sea, universal, pero... el chino con el japonés, güey. Sí, güey, pero México se aprovecha mucho de eso, güey, cuando te dicen, te debes saber el himno de la bandera, el himno nacional, el juramento, a quién sabe qué. Ah, güey. los símbolos patrios. Ay, sí, güey, los patrios. es que el nacionalismo es una semilla Siempre- que se ajá, desarrolla pero en todo eso el te- mundo, pero güey. eso te Siempre lo se meten, apela al güey. nacionalismo, Siempre se güey. apela al nacionalismo. Ajá. Pero eso te lo meten, güey, para que después, cuando te enseñen historia de México, güey, veas a Estados Unidos como el enemigo, a Carlos Santana como el malo. Güey, el nacionalismo es un compromiso con tu país, güey, y un compromiso que es redituable Pero- para el gobierno, güey. Pero qué tan real es ese nacionalismo, güey. No, o sea, no es real, obviamente no es real, O sea, güey. qué tan...
¿qué tanto te puede llevar Pero- como hacia un desarrollo, güey? Ajá, no, güey, ¿qué tanto te puede llevar a hacer atrocidades, güey? O sea, a matar judíos, güey, por ejemplo, en los alemanes, güey. Güey, la campaña del O sea, tío yo creo- Sam. yo La creo campaña del tío Sam, güey. Sí, güey, o sea, ¿qué tanto ese sentimiento que te impregnan, güey, puede llevarte a hacer cosas que no harías normalmente, Pues hay como un güey? O sea, discurso, güey. por ejemplo, los estadounidenses, güey, ¿por qué los estadounidenses van y matan a gente en Medio Oriente, güey? Pues hay como un discurso que O sea, dice- ellos lo harían normalmente o lo Pero hacen porque ellos ese lo discurso hacen les por va metiendo. enseñarles sus costumbres pacíficas, güey. A la fuerza. No, o sea, hay como un discurso que te dice, por más que el sentimiento haya estado a flor de piel, güey, con los alemanes, o por más que por más que alguien se esfuerce, güey, en justificar las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, güey, ese pedo era inhumano, innecesario y cruel. O sea, no hay otras etiquetas. O sea, esta gente, a pesar de sentir como un resentimiento muy fuerte por haber recibido el castigo de la Primera Guerra Mundial, o a pesar de sentir como a la amenaza sionista como muy latente, güey, ese pedo fue cruel, fue inhumano, fue despiadado y fue horrible. Y fue tan No claro hay otro pedo. que Hitler apeló a eso, güey. O sea, Hitler apeló al sentimiento de el cómo resentían la Primera Guerra Mundial, el cómo resentían que habían perdido una guerra que ellos creían que por supremacía tenían que ganar. O sea, según ellos tenían el ejército, tenían todo para ganar y no ganaron. Entonces, yo creo que eso es lo que lo que Hitler explotó en la gente para ganar en determinado momento tal poder, güey. O sea, ganó poder bien cabrón. No, o sea, es una grosería lo que... Es que ese güey es el mayor ejemplo de cómo el explotar las emociones es malo, güey. Ese güey, un pinche genocida, Y güey. sabes que además de genocida, un genio de la retórica, güey. O sea, ese güey, sus discursos eran muy, muy, muy convincentes, güey. O sea, sitúate tú como un ciudadano alemán en 1940, güey, o en 1938, cuando ese güey asciende al poder, en 1937. Escuchar un discurso o sea, vienes humillado, vienes sobajado, los veteranos de la guerra, güey, son la mayoría de los hombres que viven en tu país. O sea, porque se llevó Yep. a la Primera Guerra Mundial, güey, se llevó a todos los hombres, güey. O sea, literalmente a toda la gente mayor, de 18 años, güey, mayor de edad, se las llevaron a la guerra. Vienes con el sentimiento a flor de piel, güey. Que de repente llegue un güey a decirte, ¿sabes qué? Tu pueblo no tuvo la culpa. Tu pueblo merece algo mejor. Fueron los esto que políticos. sufrimos fue una humillación. Pues es a lo que vamos, güey. A lo que, ¿Cómo? güey, lo que le dices te hace sentido, te hace como un pinche clic. No, y ya- dices, ya- ¿sabes qué? Este güey, voy a votar por él, me lo voy a llevar al poder porque este güey trae algo chingón. Aparte las condiciones materiales, güey, porque no olvidemos, güey, que en 1929 había una crisis, estalló la crisis, económica, güey. O sea, la gran recesión en Estados Unidos, güey, que lastró a todas las economías del Crack mundo, güey. de los El 20. martes güey. negro. O sea, imagínate, o sea, tienes esa condición tan adversa en económica de que Alemania tenía que pagar todas las reparaciones de la Primera Guerra Mundial por el Tratado de Versalles, güey. Además, su ejército Aparte, se vio reducido. se vio reducido, o sea, el orgullo nacional se habían burlado de Alemania, güey. O sea, las condiciones materiales, había una inflación muy alta, había desempleo. La gente estaba desesperada, necesitaba un líder, alguien que les dijera por dónde ir, güey. Y que les dijera, Y quizás ¿sabes qué? Tú su- no tienes la culpa. Su salida era falsa, güey. Pero había una salida, güey. O sea, les pintaba un futuro, güey. Yo creo que es eso, güey. Yo creo que buscar el hecho de que cada vez, güey, y creo que lo vemos en la política actual, que cada vez hay menos gente que nos pinta un futuro, o que puede ofertar un futuro. Y por eso nos vamos con el primero que nos pinta algo bonito, güey. Pero también Aunque porque no la sea mayoría de las razonable. Sí, aunque no salidas sea ya se han razonable, visto. aunque no sea real, güey. También porque la mayoría de las salidas ya se han intentado, güey. O sea, Sí, güey. de repente llega un güey que te pinta algo. Aunque sea falso, güey, te hace sentido. Ese es, Es- el es- problema. No, yo no hay creo- oferta de futuro, güey. Yo creo que es lo que tenemos que tratar, bueno, el mayor efecto de pues cómo afectan las emociones en la política, La historia. en la historia ajá. Yo creo que el mayor ejemplo es Hitler, güey, con los nazis, el resentimiento de los alemanes. Pero, ¿cómo lo vemos actualmente, güey? O sea, actualmente, ¿cómo se lleva en la política, güey? Yo creo que las condiciones están dadas para que vuelva a pasar algo así, güey. O sea, yo creo que las condiciones materiales de las personas y la condición de vida se ha vuelto cada vez más adversa, güey.
que las personas están más dispuestas a votar a estos líderes de derecha extrema, güey. O sea, y O incluso de izquierda cada vez extrema. van ganando más lugares en la política la extrema derecha, güey, en Europa, güey. Ujú. O sea, sí, es En Europa sí, peligroso, porque güey. en Europa porque O por la izquierda ejemplo, se intentó. en Latinoamérica tenemos a Bolsonaro, güey, con una retórica totalmente cristiana, anti derechos humanos, güey, que está en contra de los movimientos LGBT, güey. O sea, que es pro armas, güey. O sea, Les hace sentido por algún pedo histórico. sí, güey, o sea, cada vez me parece que las sociedades nos vamos radicalizando cada vez más, güey. O sea, Eso que es peligroso. es muy peligroso, güey. O sea, ¿Sabes qué puse a pensar ahorita? O sea, en este discurso y narrativa de la que hablábamos de cómo los sentimientos nos separan políticamente, es decir, de una nación contra otra nación, un gobierno contra otro gobierno, me puse a pensar, ¿qué hay de la unión? ¿Cómo estos sentimientos nos unen? Es que sabes que nos unen pero nos tribalizan. sí, con Y- la y- tribu, te unen con la tribu nada más, Y güey. tribalizarte, güey, es buscar enemigos siempre, güey. O sea, no hay tribu sin una tribu enemiga. Y el pedo, güey, es Sí, caer sí. en pensar que tu tribu es la mejor. Es como lo plantea Vox en España, güey. O sea, que dicen que España tiene que ser para los españoles, güey. Es como la Y salida si fácil. viene gente de otros países, hay que atacarlos, son los enemigos, o sea, son los que vienen a destruir nuestro país, güey. Precisamente por eso el PP perdió con... ¿Cómo se llama el presidente anterior de España? Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, por eso ese güey se fue a la verga, güey, porque ya había como un sentimiento de desesperanza. Y por eso llega Vox. Sí, güey. Pues no te vayas a la Europa, güey, Estados Unidos, güey. Donald Trump, ese es su discurso, güey. Los mexicanos nos están robando el trabajo, Ajá, güey. güey, o Make sea. America Great Again. O sea, nos mandan a los violadores, nos mandan gente tonta. O sea, es igual un discurso de odio, güey. Qué feo que estamos hablando de los sentimientos, O sea, güey, pero es un discurso separatista, evidentemente, güey. Pero Sí, hay sí, sí. discursos que también unifican. Unifican para estar en contra de alguien más, sí, pero Sí. unifican a cierta parte de la población. güey. Pero ¿hasta qué punto eso es peligroso? O sea, por ejemplo, dime, güey, o sea, por ejemplo, el discurso de Hitler unificó al pueblo alemán. El discurso de Pero AMLO, unificó, güey. unificó Trump al- unifica a los estadounidenses blancos. Sí. pero unifica AMLO, a sus güey. propias naciones, güey. Mira, AMLO unifica a los mexicanos pobres. pero unifica digámoslo, grupos dentro de esos mismos países, güey. Lo que me parece muy interesante, güey, a mí, en lo personal, es cuando un discurso político unifica a países diferentes o gobiernos diferentes, güey. Eso es lo que me parece muy interesante. Hablamos del separatismo dentro de los gobiernos, del separatismo con discurso emocional entre Pues, unos gobiernos. La güey. izquierda en Latinoamérica, güey. La Sí, izquierda en Latinoamérica, exactamente, sería me un buen parece, ejemplo, güey. precisamente yo iba a mencionar ese tema o sea, de la izquierda latinoamericana, que creo que es como que el único proyecto que tiene como esta idea de unificar a las naciones, güey, o sea, esta idea de la patria grande, y creo que es algo que se está intentando por lo menos ahorita en el gobierno de México con el gobierno argentino. Sí, también. Creo que están teniendo como cierta unión, cierta empatía. Pero eso no, o sea, no apela como al sentimiento de ver a América como una víctima. Es O que sea, hemos sido los oprimidos. Ajá, volvemos a lo mismo. Cuando apelas a las emociones, una emoción de victoria no se siente lo mismo como una emoción de rencor, güey. O sea, yo siento que en una carrera, güey, ganar se siente chido, güey. O sea, si ganas el primer lugar se siente chido. Pero si tienes el segundo lugar y el primer lugar es tu peor enemigo, güey, prefieres darle en su madre, güey, a haber ganado, güey. O sea, ya te gana más el sentimiento de qué bueno que me ganaste ahorita. Porque te voy a dar la vuelta. Y es a lo que están apelando muchos. Y es a lo que voy. Esto lleva al populismo, güey. Porque realmente no hay algo razonable que diga que sí puedan hacerlo, güey. Y sabes que, me acordé, güey, de cuando hablábamos de esto en la semana pasada, güey, que, bueno, tú tienes tu experiencia europea. Cuando decías, es que, ¿sabes qué, güey? Que me encontré a un cubano o me encontré a un colombiano. Lo sentías como un hermano, güey. O sea, porque hay como un sentimiento que precisamente apela a las emociones, un sentimiento latinoamericano. Es decir, somos los oprimidos, Sí, somos sí, las güey. víctimas. De acuerdísimo, güey. Pero cuando decías, ¿sabes qué? Cuando me encontraba a un brasileño, la barrera del idioma, güey, lo hacía sentir como ajeno. O sea, a pesar de ser latinoamericano y a pesar de vivir en circunstancias políticas muy parecidas a las tuyas, güey, lo vivías como ajeno nada más por la barrera del idioma. Tú nos comentabas eso la vez pasada. Entonces, ¿hasta qué punto, güey, el sentimiento latinoamericano te une con otro? Digo, si el idioma está de por medio, güey, no está también ahí como caer en una especie
en una especie como de decir, güey, el idioma es lo que nos une, cuando en realidad son otras cosas como políticas, güey. O sea, yo creo que probablemente el idioma puede La ser algo pobreza, secundario. por ejemplo. Sí, güey, o sea, sí, güey, pero, por ejemplo, yo tuve una experiencia muy cagada, güey, viviendo con una morra que era tejana, güey. Ella me decía, es que yo te siento a ti como si fueras de una familia lejana. Me decía, o sea, evidentemente Texas tiene un chingo de contacto con México. Ella era tejana de que ponía Texas allá en Europa, no de Texas. Exactamente. No, pero o sea, ella me decía eso, o sea, el hecho de que vivíamos tan juntos, evidentemente Texas con frontera con México, Ajá. pues, o sea, nos une muchísimo. Y ella me decía, o sea, a mí se me hacía muy cagado ver que esta morra, que hablaba inglés, que podía comunicarse mejor con los mismos ingleses, con las mismas personas europeas, me decía, te siento más cercano a ti que a los europeos, inclusive a los ingleses o irlandeses que hablamos el mismo idioma. Bueno, pero ahí es más por las cuestiones culturales, ¿no? O sea, sí está más cerca la cuestión cultural americana. Incluso yo creo que el flujo migrante de mexicanos a Estados Unidos como que impacta en la cultura de Estados Unidos. O sea, como que en Estados Unidos claro, es güey, muy claro. común comer tacos, güey. Sí, claro, evidentemente. O sea, es súper Por eso se normal identificó comer- con Diego. Pero, Yo creo que es un en parte factor eso. puramente emocional, güey. Ponte a pensar, güey. O sea, son personas que tienen su vida en común, güey, de frontera a frontera. Pero ojo, ¿qué hubiera pasado, güey? Tú dices una chica tejana. ¿Qué hubiera pasado, güey, si hubiera sido alguien de Nueva Jersey, por ejemplo? completamente diferente, güey. Pero Obvio. no, pero vámonos al lo preocupante, güey. Una cosa es que te lleves bien tú en la peda con un güey, tejano o algo así por el sentimiento. Lo preocupante es cuando tomas decisiones que afectan a la vida, güey. O sea, cuando voto por alguien que es meramente rencor contra otra persona, allí está el problema, güey. Pero contra una persona o contra una situación histórica, güey. No, güey, o sea, es que buscan enemigos, güey. Siempre hay que ponerle una cara al enemigo. El otra vez estaba viendo. Estaban hablando de este pedo de la 4T que siempre está en campaña, el presidente. Y que siempre busca enemigos. El BOA, antes era el PRIAN. Ahorita ya volvió a agarrar al PRIAN porque ya se volvieron a unir. Pendejos, también le dan una excusa. Pero, y estaba viendo cómo incluso lo tenemos cultural, güey, bíblico, güey, de que existe Dios y el diablo. Nunca hemos entendido que la gente no es blanca o negro, güey, también hay grises, güey, o sea, los matices, ver el bueno y el malo de esta forma tan maniquea, güey. Es un error, güey. Y yo creo que ahí es en donde se cometen realmente los errores políticos, güey, a la hora de la votación, güey. En creer que hay blanco y negro, güey. La gente no entiende de grises. Y ahí está el problema, güey. Y es lo que se debería de analizar. Pues es que sí, güey, o sea, la gente tiende a contar las historias como el bueno y el malo. Y de ahí viene la raíz, güey, de polarizar a la sociedad. O sea, ¿no te pasa, güey, que de repente entras a Twitter, por ejemplo? Entras a Twitter y encuentras como discursos muy radicalizados. Encuentras como, ¿sabes qué? Cualquier discurso, cualquier frase, güey, que apoye de facto al feminismo es bueno. Y cualquier cosa que lo critique o que lo juzgue es malo. Nos pasó, güey. ¿Nos Sí, pasó? güey. Pero yo creo que igual es lo mismo hasta... Es como... Tiene hasta unas raíces evolutivas, güey. O sea, sí buscamos Ajá, güey. O sea, como que lo que dice la tribu es bueno, lo que dicen los otros es malo, güey. Pero ¿sabes qué es el pedo, güey? Que ya, o sea, a día de hoy, güey, la tribu evolutivamente tenía un propósito. Tenía como tener un medio de soporte, gente que te apoyara y gente como contra la cual pelear. Pero a día de hoy, güey, la tribu ya se compone como de ideales nada más. Y los ideales son peligrosos, güey, porque pueden llevar como a radicalizar las opiniones. Y el ser humano, güey, yo siento, no sé. Siento como que no... Probablemente evolutivamente nos servía de algo, pero hoy tener opiniones radicalizadas, güey, es sumamente peligroso. Es a lo que voy, güey. Es más fácil trabajar con percepciones que con realidades, güey. Es que... Yo creo que la naturaleza nunca se esperaba que el mundo se globalizara, ¿no? O sea, que todos Sí. nos encontráramos, Sí, que nuestras güey. opiniones se encontraran. Y ahora tiene como que la naturaleza tiene que resolver ese conflicto de qué opiniones seguir o qué es lo sí, mejor, es que güey. en algún momento nos sirvió para sobrevivir, pero hoy ya para qué. Sí, ¿Vamos a o pelear? sea...
hoy nada más genera como más conflicto, güey. Más, güey, O sea, confusión. Bueno, No, pero van sí van a la par, sí van a El la par, pedo van a la es par. que todas estas personas, todos estos candidatos populistas apelan a eso, güey. Yo digo para cerrar este podcast, dejo esto en la mesa, güey. El peligro es cuando los candidatos se dan cuenta que con las emociones te pegan y le digan que le van a la América, güey, porque el 70% de la población de México le va a la América y con eso ganas una elección, güey. Entonces, ¿qué tan peligroso es tomar una decisión meramente por las emociones? Entonces, Eso es lo que yo dejo en la mesa. ¿Será buen consejo decirle a la gente que escuche esto? ¿O será un buen consejo darle voz a este discurso, güey? De decir, no se dejen guiar por las emociones. ¿O es válido decir, ¿sabes qué? Déjense guiar por lo que sientan en el corazón. No, güey. No. En cuestiones de razón, güey. O sea, si tú vas a sumar 2 más 2, no le preguntes a tu corazón, güey. Haz el trabajo mental. Pero No estoy de en acuerdo, política güey. no es como muy subjetivo decir cuál es el resultado de 2 más 2. Pero es que Sí, si en güey. política Sí, yo sí pienso lo lo mismo que ves, este sí vato. está, güey. No, güey. ¿Quién o sea, sabe, No, güey? cuando ves La- las propuestas, güey, y ves los programas que traen, güey, sí te puedes dar cuenta. Pero es que, por ejemplo, tanto para el PRIAN como para Morena, los dos son los buenos. O sea, para el PRIAN, él es el bueno, él es la solución. Sí, güey, pero Para Morena, te vas a los hechos, güey. Yo es a lo que voy, güey, directamente, o sea, vete a los hechos, güey. ¿Qué hay de pie, güey? sobre Y los con hechos que eso, encuentras, sobre güey. los hechos te puedes ir, güey, pero sobre las emociones es un error. No, Pero eso no vas a yo. encontrar, estoy ¿no vas a de acuerdo. encontrar vicios y virtudes en ambas? No creo. Ay, O sea, ¿tú crees que hay uno ey, correcto y uno Raquel, incorrecto? Radirecto. Güey, cuando alguien te trae un modelo económico que va a funcionar en donde baja la deuda pública y todo porque X, Y y otro, ahí ya, güey. Pero cuando alguien nada más te dice, voy a sacar a todos de la pobreza, ahí está el problema, güey. Sí, probablemente. En ese punto específico te doy la razón. Pues bueno, amigos del Ágora Pop, Ahí se las dejamos para que lo ahí se piensen, las ¿no? dejamos, piénsenlo. Chile coco. ¿Nos tenemos que dejar por las emociones o no? Y si ustedes ¿Las emociones nos dan algo positivo por lo que luchar o no? Si ustedes en su libre albedrío y en su ilusión de democracia creen que este podcast les trae algo bueno, Sí, pues sí. denle like, compartan. ¿Qué más, señor? Pues síganos, les vamos a seguir trayendo este tipo de debates. Me despido Estamos de viendo aquí. algún tema. Si tienen algún tema ustedes en mente, también lo pueden poner y aquí lo Coméntenlo. podemos platicar. Les recordamos, aquí se está comentando en jóvenes de la academia de la clase baja, güey. O sea, No, o sea, ese es el debate. aquí- Ese es el muestreo. ajá. el De ahí no. viene el muestreo. El bonzón más bien, el bonzón. La muestra de bonzón. Cualquier tema que usted quiera aquí, si llegó hasta este punto, coméntenoslo. Y el tema que comenten, si llegó hasta este punto y comentaron un tema, y como Lo yo vamos sé a que. hacer Y como yo sé que. Quien sea. Que no lo van a poner, el tema que pongan lo vamos a comentar en la siguiente. Así se ponen así como de. Bueno, pinche lucha. nos vemos, gente. Pitos, así. Se ponen así Nos como vemos. de. Bonito día. La primera temporada de mucha lucha, a huevo que lo vamos a comentar. Ah, muy chulo esta verga. Pues bueno, entonces nos vemos hasta el siguiente podcast. Los Ahí. queremos mucho. Bye bye. Bye, bye. Bye. Se corta. I did it.